lo que son los PROTANDIM Nrf1 y Nrf2. Entonces voy a unir la explicación de cómo funcionan estos productos. And so, like I'm sure everyone is familiar, the entire PROTANDIM line of products is working through a mechanism that we call nutrigenomics. Estoy casi seguro que todos ustedes entienden que la manera como trabajan estos productos, los PROTANDIM Nrf1 y Nrf2, es a través de una manera que llamamos la nutrigenómica. And I know nutrigenomics is a big, scary word, but if we break it down, all it really means is nutrition working through our genes. De hecho, si escuchamos la palabra nutrigenómica, tal vez nos podamos sentir como extrañados ante una palabra tan extraña, pero vamos a entenderlo de una manera muy simple, que se trata de manejar lo que es la nutrición a través de nuestros genes. And really what we're doing when we're working with a product that works nutrigenomically is really utilizing the new pharmaceutical model, but using nutrients. De hecho, cuando nosotros estamos trabajando con un producto como es el de la nutrigenómica, lo que estamos haciendo es trabajando a través del modelo de lo que es la industria farmacéutica, pero entrando a lo que es la parte de la nutrición. So in the pharmaceutical model, what they will do is target a specific enzyme or molecule inside of the cell, but they will then have to design a synthetic molecule or drug to activate these different mechanisms that we want in the cell. Ok, en el modelo farmacéutico lo que nosotros tenemos es que estos usan un compuesto que va a actuar a nivel de la célula, pero después se necesita poner algo que sea como una enzima de manera que lo active. Y lo que nosotros tenemos es un modelo directo. But there's a better way. What if we just use natural products that our bodies are used to and that as humans we grew up with, and those are nutrients from plants? Ahora, imagínense si nosotros utilizáramos algo que nuestro cuerpo ya está acostumbrado a utilizar y que aparte se tratara de algo 100% natural que ya nuestros cuerpos saben cómo utilizarlo por medio de la nutrición. And so to really understand nutrigenomics and how it's working, we have to understand three things. That's nutrients, cellular signaling, and then gene activation. Ok, para nosotros entender lo que es la palabra nutrigenómica, tenemos que entender tres cosas. Una es la señalización, la activación genética, and I lost the first one, I'm sorry, I'm taking notes. Gene activation. La activación genética. And so really what we're talking about is using nutrients to activate cell signaling or the cell's communication network inside of itself that will ultimately turn on genes that are unbelievably essential for our health. Muy bien, aquí lo que tenemos es que básicamente estamos utilizando nutrientes que nos van a ayudar a activar la señalización dentro de la célula para que haya una comunicación dentro de la red que ya existe intracelular, con lo cual nosotros vamos a poder prender o activar genes que están directamente relacionados con la salud. And this is the principle behind the PROTANDIM line of products. Y este es el principio fundamental que trabaja a través de lo que son los productos PROTANDIM. So I put this slide in not to scare everybody, but I want everybody to understand how complicated these cellular signaling pathways are. En este caso les puse este diagrama no para asustarlos, pero simplemente para que ustedes se den cuenta lo complicados que son estos canales de señalización intracelulares. And this is just one pathway of hundreds, if not thousands of different pathways inside of each and every one of our cells. Y de hecho, esta imagen que ustedes ven es solo uno de esos caminos de señalización de los cuales podemos tener cientos dentro de cada una de nuestras células. But the principles for all of these signaling pathways are the same. Pero el principio para todos lo que son estos caminos de señalización, el principio es básicamente el mismo.
And so how they're working, you'll see at the top of this slide the gray triangles and circles. Podemos ver cómo funcionan. En la parte superior estamos viendo triángulos y círculos. These are the signaling molecules that ultimately bind to a receptor. Estas son las moléculas de señalización que van a unirse a un receptor. And this is exactly analogous to, can you still see the slides? No, we can't. What happened? Okay. No, we can't. So the analogy of a signaling molecule and a receptor is one like a lock and a key. Entonces, lo que podemos usar como analogía para entender lo que son estas partículas de señalización con el receptor es como una llave junto con lo que es la cerradura. There's a lot of specificity that goes on. Hay mucha especificidad en esto. And then what happens is the receptor will tell protein A, that tells protein C, it'll tell protein D, and then ultimately something happens inside of the cell. Y aquí lo que ocurre es que este receptor, cuando sale la señal y conecta con el receptor le dice a la proteína A que le diga a la proteína C, que le diga a la proteína D, hasta que finalmente se da una respuesta esperada dentro de la célula. But to put it in a more simplified manner, this is what's going on. De manera simple, esto es lo que está ocurriendo. So you have the signaling molecule that's binding to the receptor that activates these signaling pathways that ultimately turns on very important genes inside of our cells. Una manera de resumirlo es que nosotros tenemos a la molécula de señalización que se va a unir a un receptor específico, con lo cual se va a mandar el camino de esta señalización con el objetivo final de activar de manera específica un gen o parte del ADN. And these genes are so important. These classes of genes are so important. They have names like survival genes, anti-stress genes, or anti-aging genes. Entonces, aquí de hecho tenemos clases de genes que son tan importantes que han sido clasificados, entre los cuales podemos hablar de los genes de supervivencia, podemos hablar también de los genes antiestrés y de los genes antienvejecimiento. And so this is the principle behind PROTANDIM Nrf1 and Nrf2. Entonces, este es el principio básico de lo que tenemos nosotros en lo que es el PROTANDIM Nrf1 y el PROTANDIM Nrf2. So for example, when we use the right nutrients in the right combinations, we know that we can activate this protein called Nrf1. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, que si nosotros vamos a despertar de la manera correcta ciertos ingredientes que nos van a llevar a tener la combinación correcta, vamos a ser capaces de reactivar lo que es llamada la proteína Nrf1. And when we do this, we know that we can activate key metabolic genes and genes that are important for mitochondrial health and optimal energy production. Entonces, cuando nosotros sabemos que podemos activar estos genes, lo que vamos a obtener es que vamos a mejorar la función de la mitocondria y vamos a mejorar también la producción de energía dentro de la célula. And again, we can utilize this same mechanism for PROTANDIM Nrf2. Y podemos utilizar este mismo modelo y ejemplificar en lo que tenemos en el PROTANDIM Nrf2. When we can activate Nrf2 with the right nutrients in the right combination, we know that we can activate hundreds of antioxidant and detoxification genes. Lo que tenemos con PROTANDIM Nrf2, lo mismo, que cuando ciertos nutrientes logran activar al Nrf2, lo que vamos a tener es la respuesta de cientos de mecanismos antioxidación y de nutrición a la célula. Y desintoxicación. Lo siento. And here is where it gets very, very cool. Y aquí es donde las cosas se ponen espectaculares. Because we know that PROTANDIM Nrf1 and Nrf2 work together
in a synergistic manner. Porque sabemos que el PROTANDIM Nrf1 y PROTANDIM Nrf2 trabajan de manera sinérgica dentro de lo que es esta función. And why they are combined in the vitality stack. Y por qué están combinados dentro de lo que es nuestro stack de vitalidad. For example, when we only look at the effects of PROTANDIM Nrf2, activating those Nrf2 health benefits, we can see we get 123% increase. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que es solo el funcionamiento de PROTANDIM Nrf2, lo que estamos viendo es que esto va a activar en un 123% estos beneficios para la salud. But when we combined Nrf2 with PROTANDIM Nrf1 and look at those same health benefits, we see 179% increase. Y aquí lo increíble es que cuando combinamos el Nrf2 con el Nrf1, lo que vamos a ver es que sube de una manera drástica a 179% lo que son estos beneficios a favor de la salud. Or a further 25% increase. O de otra manera, estamos viendo que hay un incremento del 25% al estar combinados. But what if we do the opposite experiment? Pero ¿qué pasaría si hacemos el experimento de manera opuesta? So now when we treat with the PROTANDIM Nrf1 and look at Nrf1 health benefits, we see a 48% increase. Entonces, aquí si manejáramos solo el Nrf1, lo que vamos a ver es que esos beneficios en la salud van a aumentar un 48%. But when we combined Nrf1 with Nrf2 and look at the same Nrf1 health benefits, look what we find. Pero cuando lo combinamos y si nos enfocamos solo en los beneficios que nos da el Nrf1, vamos a ver a continuación en cuánto va a aumentar. We see that increases to 124%. Vemos que los beneficios que daría el Nrf1 solo al combinarlo va a aumentar al 124%. Or a further 51% increase. Y es decir, un 51% más de beneficios para la salud. And so you can see how PROTANDIM Nrf1 and Nrf2 work synergistically together. Por eso ahora podemos ver y entender por qué la importancia de que el Nrf1 y el Nrf2 estén juntos, porque hacen un efecto muy fuerte en sinergia. So that's the major rationale why we have them together in the vitality stack. Este es el principio y la razón por lo cual nosotros los manejamos juntos dentro de lo que es el stack o paquete de vitalidad.